Incoterm 2020 de la Cámara de Comercio Internacional. El objetivo de la presente clase consistirá en conocer el significado de cada uno de estos términos del comercio internacional, asimismo el uso y aplicación en la compra-venta internacional. ¿Qué cosa son los Incoterm? Los Incoterm son términos internacionales del comercio. Viene a ser un conjunto de normas y reglas aceptadas por compradores y vendedores en las operaciones comerciales internacionales. Este acuerdo son de manera voluntaria porque estas normas no son leyes establecidas por ningún país ni a nivel mundial, sino simplemente son normas debidamente, digamos, aceptadas por los empresarios. Fue creado por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia, el año 93, y se han hecho varias revisiones desde el año 1953, y la última revisión se hizo el 2010, y eso ha dado ha dado lugar a la creación de la última versión, que es la versión 2020. Eso ha entrado en vigor el 1 de enero del presente año. ¿Es obligatorio el uso de los Incoterm? Debemos decir que no. ¿Por qué no? Porque no es una ley que te obligue, simplemente son normas, pero se utiliza de manera, digamos, continua por todos los empresarios exportadores e importadores, con lo cual se hace necesario, es debidamente necesario por su practicidad, por su utilidad en estas operaciones comerciales. ¿Qué aspectos determinan o regulan los Incoterm? Principalmente podemos mencionar lo siguiente. Regula la distribución de los costos en cuanto al transporte internacional, al seguro, quién se hace cargo del seguro, quién paga, la carga y estiva, las gestiones aduaneras, qué documentos de exportación o importación. También regula el lugar de entrega de la mercancía al comprador o en todo caso a su representante, quién realiza los trámites aduaneros, ya sea de importación o de exportación, y en qué lugar y momento se transfiere el riesgo de la mercancía, es decir, pasa de la responsabilidad del exportador, pasa al importador. Entonces, 4 temas fundamentales que regulan los Incoterm: la distribución de los costos, el lugar donde se entrega la mercancía, quién realiza los trámites aduaneros y el lugar y momento de la transferencia del riesgo de la mercancía. Clasificación de los Incoterm. Aquí tenemos la lista de Incoterm, los 11 Incoterm, aquí están completos. Se pueden dividir en 2 grupos. Los primeros 7 es aplicable para cualquier modo o modos de transporte, mientras que los 4 últimos se usa exclusivamente en el transporte marítimo. FAS, FOB, CFR y CIF es exclusivamente para el transporte marítimo, y los demás para cualquier modo de transporte. El significado. Export significa en fábrica, que la entrega es en fábrica. FCA, Free Carrier, significa libre transportista o franco transportista. La mercancía es entregada al transportista en algún lugar del país de origen, aunque eso lo vamos a ver Incoterm por Incoterm más adelante. Tenemos entonces CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR y CIF. Conviene explicar en estos momentos acerca del Incoterm DPU. El DPU fue incluido en esta última modificación que ha habido de los Incoterm anteriores, versión 2010.
O sea, el 2020 esta versión se mantienen 11 Incoterms anterior, 10 Incoterms anterior y solamente había un cambio. El DPU que ha reemplazado al Icoterm anterior, DAT, que significa entregada en terminal. Un anterior Icoterm anterior que ya ha sido eliminado. Características de los Icoterms. Aquí podemos mencionar características homogéneas para 4 grupos de Icoterms, según la inicial con la cual empieza el nombre de ese Icoterm. Por ejemplo, en el grupo de las E solamente tenemos un Icoterm que es WOR. En el grupo de las E, el vendedor, es decir, el exportador, en comercio internacional ya sabemos que vendedor equivale a exportador y comprador equivale a importador. Es lo mismo, ¿no? Entonces, en el grupo de la C significa que el exportador entrega las mercancías al comprador en su propio local del vendedor, es decir, en su fábrica o almacén. La característica del grupo de las F, aquí tenemos 3 Icoterms, ¿no? FCA, FAS, FOB. Esos Icoterms, el vendedor entrega las mercancías a un medio de transporte que ha contratado el comprador, es decir, el importador. La entrega se realiza en el país de origen. Son características comunes a esos Icoterms. En el grupo de la C, aquí tenemos los Icoterms CFR, CPT. Tenemos también el Icoterm CIF y el Icoterm CIP. 4 Icoterms. El vendedor entrega las mercancías a un transportista contratado por él mismo, pero no asume el riesgo de las pérdidas o daños acontecidos después que ha entregado en el país de origen. Eso lo vamos a explicar con mayor detalle en cada uno de los Icoterms que vamos a hacer más adelante. El grupo de las D, aquí también hay 3 Icoterms. El Icoterm DAP, el Icoterm DPU, que es el Icoterm nuevo, y el Icoterm DDP. El vendedor, la característica de este grupo, dice que el vendedor entrega las mercancías de manera directa al comprador a la llegada al país de destino, es decir, cuando ha llegado la mercadería al país de destino, asumiendo todos los gastos y riesgos de la travesía hasta la llegada de esas mercancías al destino. Obligaciones según los Incoterms. Si nosotros analizamos la guía de los Icoterms, la guía original que ha elaborado en este caso la Cámara de Comercio Internacional, que son los elaboradores de los Icoterms, ahí nos vamos a dar cuenta que en cada uno de los Icoterms, por ejemplo, aquí hay códigos. A1 significa las obligaciones generales del vendedor y A1 también con ese mismo código están las obligaciones generales del comprador. Y así continúa. A2 es la entrega para el vendedor y para el comprador A2 es la recepción. A3 es la transmisión de riesgos para cada uno de ellos. A4 es el transporte para ambos. A5 es el seguro para ambos. A6 el documento de entrega al transportista. A7 despacho de exportación o importación. A8 comprobación del embalaje marcado. A9 reparto de costos. Y A10 notificaciones. Está bien detallado en la guía de los Incoterms 2020. Aquí tenemos un gráfico para que nos muestra más o menos cómo serán las responsabilidades tanto del vendedor como del comprador. Tenemos en el lado izquierdo el exportador en su país, es decir, al país del exportador se le conoce también como país de origen, porque de ahí salen las mercancías, y en el país del importador se le conoce como país de destino, porque ahí llegan las mercancías, ¿no? El exportador, para
para enviar las mercancías al extranjero, tiene que utilizar un transporte interno para llevar la mercancía de su fábrica o almacén, llevarlo a un almacén temporal, ¿no? Para exportación, donde aduanas lo va a controlar, va a tomar todas las medidas necesarias para el control de esa mercadería que va a salir al extranjero y pueda ser embarcado sin ningún problema, con ese visto bueno. El transporte que utiliza el exportador puede ser variado. En el Perú se utilizan los transportes terrestres para países vecinos, cercanos, pero para países distantes ya se utiliza el transporte marítimo y aéreo. Si queremos analizar a nivel general de todas las exportaciones peruanas, exportaciones e importaciones, tenemos que decir que el 95% aproximadamente de todas las exportaciones e importaciones se realiza por este medio de transporte marítimo, por ser el más económico. Y aquí tenemos un cuadro justamente donde vamos a indicar cuáles son las responsabilidades que tiene en cada Icoter tanto el vendedor como el comprador. Aquí estamos viendo el Icoter Exubor, donde la característica de este Icoter es que el vendedor entrega las mercancías en su fábrica o almacén. La responsabilidad del vendedor es entregar el producto en su fábrica o almacén. No tiene otra responsabilidad el vendedor, y la responsabilidad del importador o del comprador es una responsabilidad máxima, porque tiene que recoger la mercancía del local del vendedor y realizar todos los trámites y incurriendo en todos los costos hasta, digamos, el traslado de sus mercancías hasta su país. Eso es el Icoter Exubor. Muchos empresarios peruanos exportan sus mercancías en este Icoter porque no saben, no conocen, no manejan otros Icoter. Como no conocen el lenguaje del comercio internacional, estos Icoter, los términos, entonces, y no tienen un profesional a lo mejor preparado, y por tanto no pueden ofrecer otras formas de otros términos de venta que le podría ayudar a vender más. Porque muchas veces el comprador necesita que les entreguen hasta su domicilio, ya con todos los trámites realizados. De esa manera facilitamos también la venta al cliente y eso nos puede repercutir en un incremento de mayores demandas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dando un servicio más amplio, un mejor servicio a los clientes. En el Perú, como vuelvo a repetir, la mayoría de exportadores, sobre todo pequeños, suelen exportar en este Icoter Exubor. Aquí en este Icoter, todas las responsabilidades prácticamente son del comprador. Inclusive las gestiones aduaneras aquí en el Perú tiene que realizarlo el importador, él o alguien encargado, ¿no? Muchas veces se encarga a un operador logístico en el país del exportador para que haga esos trámites. El riesgo, ¿en qué momento se transfiere el riesgo? Porque hablamos que los Icoter definen también la transmisión del riesgo. La transmisión del riesgo del vendedor al comprador pasa en el momento que el vendedor entrega la mercancía al comprador en su fábrica o almacén. Por ejemplo, si un comprador extranjero viene o encarga a alguien comprar en gamarra una mercancía para, digamos, una cantidad importante, y al salir en su camioneta o en cualquier vehículo que haya llevado es asaltado y quitado la mercancía, el vendedor no tiene ninguna responsabilidad, porque una vez que ha entregado la mercancía al vendedor, al comprador o a su representante, ya la responsabilidad queda en manos del comprador. Si algo le pasa a esa mercancía antes de llegar al país de destino, es problema ya del comprador. El vendedor está libre de esas responsabilidades. El Icoter FCA, Free Carrier o libre transportista, ¿qué nos dice? Este Icoter, la responsabilidad del vendedor es entregar la mercadería al transportista contratado por el comprador
Lo puede entregar en su local, o sea, en su fábrica o almacén, o lo puede entregar en algún lugar acordado dentro del país de origen. Por ejemplo, si un importador extranjero ha, digamos, comprado una mercancía en este término, en FCA, tiene que encargar, o si no, pedir el mismo importador del extranjero o encargar a alguien para que recoja la mercancía en, ya sea del local del vendedor, de su fábrica o almacén, o lo puede, digamos, él recoger en algún lugar donde está aquí en el Perú. A lo mejor está esperado en algún hotel, a lo mejor va a esperar su mercadería acordado que le entreguen, por ejemplo, en el terminal aéreo, si lo va a enviar por vía aérea, o en el terminal marítimo, o en algún terminal terrestre si se va a ir por tierra, ¿no? Entonces el vendedor tiene que entregarlo así, según cómo han acordado, en algún lugar de, digamos, de aquí del país de origen, ¿no? Lo demás, a ver, ¿qué otra responsabilidad? Otra responsabilidad del vendedor es, además de entregar la mercancía, es realizar el despacho de exportación. Quiere decir que tiene que hacer los trámites aduaneros de exportación. ¿Ah? Aquí va subiendo la responsabilidad del vendedor. En el EUBOR solamente entregar la mercancía. Aquí entrega y hace el despacho también. Tiene que incurrir en esos trámites, en esos gastos, en esas operaciones. Y a partir de ahí, todo lo demás es por cuenta ya del comprador. El comprador tiene que asumir todos los demás costos y gestiones restantes hasta llegar la mercancía hasta su destino. La transmisión del riesgo. ¿En qué momento se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? Se transfiere en el momento que entrega la mercancía al transportista designado por el comprador, o en todo caso al mismo comprador, si es que el comprador ha ido hasta el país del exportador a recoger la mercancía. Lo puede, esa transmisión del riesgo ocurre que puede ser en el local del vendedor o en algún otro lugar que han acordado. Luego tenemos el Icoter FAS, que dice franco al costado del buque. En este Icoter las responsabilidades del vendedor es efectuar el despacho de exportación, tiene que hacer las gestiones aduaneras de exportación, tiene que entregar la mercancía debidamente embalada, empacada, ¿no? Y entregar la mercancía al costado del buque, ¿no? Las demás responsabilidades es del importador, corre a cargo del importador. Por ejemplo, una vez que la mercadería está al costado del buque, el comprador o algún encargado tiene que encargarse de hacer los demás gastos, subir la mercadería al buque y pagar ¿no? todo el transporte hasta su país de destino. ¿En qué momento ocurre la transmisión del riesgo de la mercancía? Eso ocurre una vez que el exportador ha entregado la mercancía al costado del buque. Hablan con el comprador, con el importador o con algún encargado de recoger, le dice, aquí está su mercancía, hacen la revisión, el conteo, entregan los documentos, firma que recibió y hasta ahí, chao. Cualquier problema que le suceda a la mercancía en la travesía del viaje hasta el país del importador, ya el vendedor está liberado. Eso es por cuenta ya del comprador. El Icoter, seguimos con este Icoter FOB que dice libre a bordo o franco a bordo, significa que el vendedor debe entregar la mercadería al comprador cargado, es decir, sobre la borda del buque. Ahí estamos viendo en la imagen unos contenedores subidos encima del buque. Quiere decir que la carga tiene que estar, la obligación del vendedor es entregar sobre el buque, ¿ya? Con todos esos gastos. Entonces, las responsabilidades del vendedor es en efectuar el despacho de exportación, tiene que realizar también las gestiones aduaneras de exportación, entregar todos los documentos, entregar la mercancía sobre la borda del buque, es decir, encima del buque, y luego las responsabilidades del comprador es todas las demás, es decir, asumir todos los demás gastos hasta su país, hasta que llegue al país del importador.
¿En qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía del vendedor al comprador? Es decir, en otras palabras, ¿en qué momento el vendedor se libera una vez que entrega esa mercancía? De acuerdo, ¿no?, a este ICOTER, la transmisión del riesgo va a ocurrir cuando la mercancía pasa a la borda del buque, es decir, cuando ya ha sido colocado encima del buque. Por ejemplo, en las operaciones de carga que está haciendo por parte del vendedor de subir la mercancía al buque, si por A o B cae la mercancía, una paleta, una parihuela, digamos, o un contenedor, se cae, entonces, ¿quién es responsable de eso? Es el vendedor, porque el vendedor, mientras no entregue, no ponga la mercancía sobre el buque, la responsabilidad todavía está en el vendedor. La responsabilidad del vendedor concluye cuando ha colocado la mercancía sobre la borda del buque. Le dice: señor importador, señor comprador, aquí está su mercancía, está puesto encima del buque, firman los papeles y chao. A partir de ahí, todos los demás gastos corre por cuenta, gastos y responsabilidades, es el vendedor. Tenemos ahora otro ICOTER. Este ICOTER también es un ICOTER exclusivamente marítimo, el CFR, que significa costo y flete. Significa que el exportador va a enviar las mercancías a su cliente en el extranjero con el costo del transporte marítimo pagado, ¿no? Quiere decir que el vendedor ha pagado el transporte, pero en este punto quiero aclarar unas cosas. Este tema que voy a hablar en este momento, por ejemplo, es respecto al pago del flete. Decir que el vendedor va a pagar el flete quiere decir que va a enviar la mercancía en este ICOTER, la mercancía con el transporte pagado, no significa que el dinero lo va a asumir él, digamos, le va a costar a él, sino que simplemente en el acuerdo han quedado que el vendedor va a contratar el transporte, pero el transporte lo tiene que pagar en última instancia el comprador. Y esto es normal porque en cualquier compra el comprador tiene que, digamos, recibir la mercadería y asumir los gastos del flete o transporte hasta su lugar donde se va. Eso el vendedor no lo va a pagar por su bolsillo, ¿no? Eso ocurre en cualquier compra. En una compra nacional lo podemos también ejemplificar. Por ejemplo, ¿no?, si aquí tenemos en Lima un fabricante de cualquier producto, por ejemplo, a ver, digamos, mermeladas, que va a enviar a la costa, a un país de Trujillo, a un departamento o a una ciudad como por ejemplo Trujillo o Chiclayo. Le llaman por teléfono al vendedor de mermelada, el cliente Trujillo le pedirá precio y el vendedor le dirá: mire, la caja de mermeladas de tantos frascos, vienen 48 o 24 frascos, cuesta tanto la caja, ¿no? O por unidad o por caja, pero cuesta tanto. Aquí en Lima, ¿no? Ahora, usted desea que lo envíe a Trujillo, ya perfecto. Entonces me va a pagar del flete tanto, porque el vendedor va a calcular cuánto es el costo del transporte hasta llegar hacia esa ciudad y lo va a incluir. Y si al comprador le parece bien, entonces le dirá: ok, envíamelo aquí y me pones, ¿no?, me sumas a la mercancía. Entonces, de manera similar funciona a nivel internacional. En este caso, el vendedor tiene que enviar la mercancía con transporte pagado por él, pero eso finalmente lo va a asumir, tiene que incluir en la factura de venta hacia el cliente, hacia el comprador. Entonces vamos a ver las responsabilidades del vendedor. Primero es contratar el transporte hasta el puerto de destino sin seguro. No es obligación contratar un seguro. Aquí también hay que dejarlo bien claro. El vendedor contrata un transporte y no se ocupa de contratar un seguro. Si la mercancía, si el comprador quiere que, digamos, que la carga vaya asegurada, entonces tendrá que hacerlo él, pagarlo él. Y tal vez el vendedor puede ayudarlo, así, darle alguna orientación, qué seguro contratar en el país del vendedor, pero no es responsabilidad del vendedor, eso tiene que hacerlo ya el comprador. Otra responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía también pasando a la borda del buque, es decir, sobre el buque.
La entrega en este Icoter CFR es similar a la entrega en el Icoter FOB anterior que hemos visto, ¿no? Otra responsabilidad del vendedor es también efectuar el despacho de exportación, es decir, los trámites aduaneros de exportación tiene que realizarlo el vendedor. ¿Y el comprador cuáles son sus responsabilidades? Todas las demás. Una vez que el vendedor entrega la mercadería sobre el buque, ya es problema del comprador asumir todos los demás gastos hasta su país. ¿En qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía? De manera similar como en el Icoter FOB, la transmisión del riesgo ocurre cuando la mercadería ha sido colocada sobre la borda del buque en el país de origen, es decir, en el puerto peruano, si se trata de una exportación peruana. Entramos ahora al Icoter SIF, que significa costo, seguro y flete. Este Icoter significa que el vendedor debe enviar las mercancías al comprador con el transporte pagado y el seguro. En este caso vuelvo a repetir que ese costo de transporte y seguro, si bien es cierto que el vendedor está obligado a contratarlo, pero se supone debe haber acordado con el comprador que esos gastos o costos tiene que pagarlo, asumirlo el comprador. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del vendedor? Efectuar los trámites aduaneros de exportación, entregar la mercadería pasando a la borda del buque, es decir, sobre el buque, contratar el transporte y el seguro hasta el puerto de destino, porque este Icoter se utiliza solamente para el transporte marítimo. Y las responsabilidades del comprador, asumir todos los demás gastos hasta su país, incluidos sus derechos arancelarios que tiene que pagar como importador en su país. La transmisión del riesgo, ¿en qué momento se realiza? La transmisión del riesgo ocurre cuando la mercadería ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de origen. Quiere decir que una vez que el vendedor ha entregado, ha puesto la mercadería sobre la borda del buque, hasta ahí terminó sus responsabilidades. Lo demás es por cuenta ya del comprador. CPT. Este Icoter sirve para cuando se utiliza el modo de transporte aéreo o transporte carretero o transporte multimodal. ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor? Realizar el despacho de exportación, contratar el transporte hasta el país de destino, sin seguro. Ojo, aquí, si desea seguro el comprador tiene que pagarlo, contratarlo. Y las responsabilidades del comprador asumir todos los demás gastos hasta su país. ¿Cuándo ocurre la transmisión del riesgo? ¿Cuándo pasa el riesgo del vendedor al comprador? Cuando entrega la mercadería al transportista contratado por él mismo en el lugar acordado, en el país de origen. En estos Icoter que empiezan con la C, nosotros hemos visto que hay una característica común, que el transporte en este caso lo contrata el vendedor. Por eso dice, cuando entrega la mercadería al transportista contratado por él mismo, el vendedor ha contratado un transporte que envíe que va a llevar la mercadería hasta un país del extranjero, pero cuando entrega la mercadería en el país, en este caso en el país de Perú, si el exportador es peruano, una vez que entrega la mercadería, la responsabilidad del vendedor ahí terminó. Si en el trayecto se hunde o se incendia la mercancía, es problema ya del comprador. Quiere decir que la entrega de la mercadería va a ser entregado en el país de destino, pero el riesgo termina nomás aquí en el país de origen, cuando entregó la mercadería al transportista que el vendedor ha contratado. Y eso se supone que ya lo sabe el comprador, el importador, porque esto son términos del comercio internacional debidamente aceptados y él ya lo debe saber. Entonces, ahí tenemos todas las responsabilidades de cada uno, tanto de vendedor como de comprador. Vamos al Icoter SIF, que significa costo y seguro
pagado, ¿no? Costo y seguro hasta, pagado hasta. En este Icoter, el vendedor tiene la responsabilidad de contratar transporte y seguro. Va a enviar la mercadería con transporte y seguro. ¿Cuál es la diferencia con el Icoter SIF? Porque en el Icoter SIF también contrata transporte y seguro. Es que en el Icoter SIF anteriormente que hemos visto, se utiliza solamente el transporte marítimo, mientras que este Icoter SIF se utiliza cuando el envío es por vía aérea o terrestre o es un transporte multimodal. Se utiliza varios modos de transporte en un solo contrato. Otras responsabilidades del vendedor: efectuar el despacho de exportación, es decir, las gestiones zoneras de exportación, y entregar la mercadería en el país de destino. Es responsabilidad de entregar la mercadería en el país de destino. Asumir las responsabilidades del comprador entonces sería asumir los demás gastos o costos hasta su país. La transmisión del riesgo, ¿en qué momento ocurre? Ocurre cuando el vendedor entrega la mercadería al transportista que ha contratado él mismo en el lugar acordado en el país de origen. Por ejemplo, si ha acordado enviarlo por vía aérea, ha contratado a una línea aérea para que envíe esa mercancía al extranjero. Una vez que le entrega digamos a esa línea aérea, ahí termina todo su responsabilidad. Él tiene los documentos que ha entregado a esa línea aérea, y a partir de ahí lo que ocurra, ya el problema queda en manos del importador, del comprador. El DPU. Este Icoter se utiliza, dice, entregada en algún lugar, ¿no? En destino. Este Icoter reemplazó al Icoter anterior de la versión 2010, que era el DAT. El DAT decía entregada en el terminal, y cuando decía entregada en terminal significa que podía entregaba al comprador una vez que llegaba al terminal aéreo, si era por vía aérea, y si era por vía marítima, cuando llegaba al terminal marítimo, si era por vía terrestre, cuando llegaba a un terminal terrestre. Pero como ese no era tan útil, ese Icoter, había ciertas, digamos, necesidades. Se incorporó este Icoter, que por medio de este Icoter se utiliza ya sea cuando el vendedor quiere entregar la mercadería en algún terminal, del país de destino, pero también amplía, o sea, da la posibilidad de que el vendedor y comprador puedan acordar que se entregue, por ejemplo, en algún lugar del país de destino, no solamente en el terminal, sino lo puede entregar en algún local del importador, en algún parque, en algún lugar que acuerden, ¿no? Distinto al terminal. Entonces esa es la diferencia, por eso que esto ha reemplazado al Icoter DAT. ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor? Contratar el transporte sin seguro hasta el lugar acordado en el país de destino. Y puede ser en cualquier terminal o cualquier otra dirección. Otra responsabilidad del vendedor: entregar la mercadería en el lugar convenido, descargada del medio de transporte. Esto significa que si han quedado a entregar en alguna dirección que ha solicitado el importador, quiere decir que una vez descargado en el país de destino, el vendedor es responsable de contratar algún transporte interno en el país de destino para llevar la mercadería al lugar donde está el importador, ¿no? Y descargarlo inclusive. ¿Y cuál es la responsabilidad del comprador? Efectuar los demás gastos, que es cuando llega la mercadería al terminal marítimo, aéreo o terrestre, el comprador ya tiene que haber pagado, ¿no?, todos los derechos arancelarios, porque eso no lo va a pagar el vendedor. Esa es responsabilidad del comprador. Tiene que haber efectuado todo para que el vendedor, si ha quedado a entregar en algún lugar, en algún local, la mercadería, pueda tener la facilidad de, como ya ha cancelado, ha hecho todos los trámites el importador, entonces el vendedor simplemente
o un encargado del vendedor, del exportador, va a trasladar la mercancía hasta el lugar del importador, hasta el lugar acordado. ¿En qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía? Cuando la mercadería, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se entrega al comprador en algún punto de llegada que han acordado en el país de destino. Seguimos con el ICOTER DAB. Este ICOTER DAB nos dice entregada en algún lugar del país de destino, entregada en algún lugar. Las responsabilidades del vendedor es contratar un transporte sin seguro, todo sin seguro, hasta el lugar designado en el país de destino. Esto, quiero recalcar aquí en este punto que cuando dice sin seguro, no significa que esa operación se va a realizar sin seguro. Decir que el vendedor, su responsabilidad es contratar el transporte sin seguro, quiere decir que él no contrata el seguro. Pero como es necesario para el comprador, se supone que el comprador gestionará y contratará un seguro para su mercancía. Finalmente la mercancía puede ir contratado muchas veces, en la mayoría de las veces va contratado, va con un seguro, pero el vendedor no ha sido el responsable ni de contratar ni de pagar nada. Otra responsabilidad del vendedor es entregar la mercadería sin bajar la mercancía del último medio de transporte utilizado. Quiere decir, esto se diferencia del ICOTER anterior que hemos visto del DPU. Aquí en el DPU, el vendedor tenía que descargar la mercadería en el lugar donde tenía que entregar. Pero en este ICOTER DAB, libera al vendedor de esa responsabilidad. Quiere decir que si él quiere liberarse de esta responsabilidad, debería haber suscrito en el ICOTER DPU, en el ICOTER, perdón, DAM. Si quiere liberarse de la descarga, tiene que contratar en DAB. Pero si el comprador exige que por favor que le entregue descargado, entonces tendrían que contratar en el ICOTER DPU. ¿Cuál es la responsabilidad del comprador? Efectuar todos los demás gastos en su país de destino. Entre ellos, ¿no?, las gestiones aduaneras de importación, el pago de los aranceles, etc. ¿En qué momento se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? El riesgo se transfiere en el momento que pone a la mercancía a disposición del comprador preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. En este ICOTER el vendedor no tiene la responsabilidad de descargarlo, por tanto su responsabilidad termina cuando lleva la mercadería hacia el local del comprador y le dice: amigo, aquí está tu mercancía en este trailer o en este medio de transporte interno que ha llevado. Le dice: aquí está, y el comprador tiene que encargar de la descarga. Si pasa algo, si se cae la mercancía, se rompa lo que sea en la descarga, no es responsabilidad del vendedor. Y el último ICOTER, llegamos al último ICOTER, es el DDP, que quiere decir entregada con derechos pagados. En este ICOTER se caracteriza porque es el ICOTER que, digamos, que tiene la mayor responsabilidad, le transfiere toda la responsabilidad al vendedor. Si un exportador contrata en DDP, tiene que saber que tiene que asumir todas las gestiones y gastos hasta el país del comprador, incluyendo los impuestos. Pero eso no significa que va a salir de su bolsillo. Si un exportador quiere hacerlo, le dirá al comprador: mira, el transporte cuesta tanto, el seguro cuesta tanto, voy a hacer el despacho aduanero en tu país, va a ser tanto, los aranceles que se debe pagar tanto, y si tú pagas todo esto, yo acepto, contratar esta exportación en este ICOTER. Si el comprador no quiere, quiere liberarse de esos trámites, le dice: bueno, lo tuyo no te preocupes, que te lo voy a pagar, acuerdan, y será por cuenta del vendedor. Pero este ICOTER, las empresas peruanas muy rara vez no se ve que lo hagan, porque implica muchas cosas, muchas responsabilidades y conocimiento técnico. En cambio, sí hay exportadores extranjeros, grandes empresas que sí pueden vender
a cualquier país con todas estas responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del vendedor? Contratar transporte sin seguro hasta el país de destino. Si quiere el comprador con seguro, tiene que abonarlo. Tiene que efectuar el despacho de exportación e importación en cada país, tanto en el país del exportador en su país, como al llegar la mercadería en el país de destino. Tiene que entregar en un punto convenido en el país de destino sin descargar la mercadería. Es decir, realiza el vendedor casi todos los costos a excepción de la descarga. Cuando llega al lugar determinado, ahí la descarga ya es por cuenta del comprador. ¿Y cuál es la responsabilidad del comprador? Prácticamente recibir la mercadería nada más y, bueno, y cancelar, ¿no? lo que tiene que pagar. ¿En qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía? Se transfiere cuando pone a disposición del comprador, luego de haber efectuado el despacho de importación, cuando pone la mercancía en el medio de transporte de llegada, preparada, lista para la descarga en el lugar que han acordado. Bien, hemos llegado, este es el último Icoter que estamos viendo. Y para conocer y fortalecer nuestros conocimientos, para adquirir un poco de capacidad en el uso de estos Icoters, aquí les dejo 10 casos de Icoter, 10 casos de operaciones de compraventa internacional en el cual usted tiene que identificar en cada uno de estos casos cuál sería el Icoter aplicable, correcto, que corresponde a cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el primer caso dice: un importador alemán ha quedado en recoger la mercadería al costado del buque en el puerto del Callao. ¿Cuál es el Icoter que dice que entrega al costado del buque? Es el Icoter FAS, ¿no? FAS dice entrega al costado del buque en el país de origen. Entonces corresponde ese Icoter. Y así van analizando cada uno de los Icoter. Si tienen duda, revisan el video en ese Icoter correspondiente para ver las características, o en el PPT, y luego podrán desarrollar fácilmente. Los 10 Icoters, los 10 ejercicios de Icoter a los cuales ustedes tienen que identificar cuál es el Icoter que le corresponde. Eso sería todo por hoy. Gracias y hasta la próxima.